puede generar ciertas obligaciones de indemnización. Entonces, el contrato está muy ligado también a los derechos personales, porque en este caso del contrato se produce un vínculo o lo que se llama nexum, que es una relación jurídica entre acreedor y deudor. Y entonces las personas pueden contratar, pueden celebrar relaciones contractuales siempre y cuando el objeto del contrato sea lícito. Significa esto que no debe ser contrario a la ley, debe ser posible y que no esté en contra de la moral y de las buenas costumbres. Ahora, en el pensamiento romano, al igual que 2000 años después, el contrato engloba cualquier relación entre las partes que se constituye, modifique o extinga una obligación que no sea contraria a la ley ni a la moral. Entonces, esa es la definición del contrato, relación jurídica entre las partes por medio de la cual. Entonces, vean ustedes que hay una relación jurídica por medio de la cual, ¿qué es lo que pasa? Se constituye, es decir, que se le da nacimiento a una obligación. Puede ser que la obligación ya exista y entonces se modifica. O puede ser que también la obligación ya exista, pero se extingue. Por eso es que la definición de contrato es que es una relación entre las partes por medio de la cual se constituye, se modifica o se extingue una obligación que no sea contraria a la ley ni a la moral. Los contratos en el derecho romano, para que surtieran efectos, tenían que estar reconocidos por el jus civile, es decir, que tenían que estar reconocidos por el derecho civil. Y solo a estos que estaban reconocidos dentro del derecho civil se les dio la categoría de contratos. Ahorita veo, están preguntando la página, ahorita les veo. 265. Gracias. 265, sí. Ahí estaríamos, que como les digo es el último tema del programa oficial de derecho romano. Entonces, vemos que en la etapa posclásica en el derecho de Justiniano, el núcleo del contrato o la esencia del contrato está situada y constituido por el acuerdo de voluntades. Y es una concepción que perdura hasta la época actual. ¿Y qué significa eso? Que el contrato es un acuerdo de las partes, y si hay un acuerdo entre las partes, pues generalmente va a haber consentimiento. Pero también los romanos, por medio del derecho honorario, reconocieron unas situaciones jurídicas que generaban obligaciones, pero que no tenían la formalidad de los contratos. Y entonces crearon la figura o la institución que se llama el pactum o pacto, que es el puro y simple acuerdo de voluntades respecto de algunos asuntos que no estaban contemplados dentro del derecho civil. Y esto es lo importante de los derechos personales, que los derechos personales se pueden crear a voluntad de las partes.
se pueden crear en una cantidad que no tiene límite, siempre y cuando sean lícitos y que no sean contrarios a la ley y que no sean contrarios a la moral. Entonces en este sentido, vemos pues que los romanos crearon también esa otra figura dentro del derecho pretorio, el pactum, para poder darle protección a otras situaciones generadoras de obligaciones, pero que no necesariamente eran un contrato porque no estaban reconocidos como contratos dentro del derecho civil. Ahora, de los contratos en particular, la fiducia, que tiene mucho parecido también al fideicomiso, es un contrato que está sujeto a formalidades y entonces una persona le confía la propiedad de sus bienes a una persona llamada fiduciario, quien se obliga a restituirlos en un plazo determinado. Entonces esta es la fiducia, y de ahí también aparece más adelante la figura del fideicomiso, que fue una figura que sustituyó el tema y que ayudó a quienes no tenían el testamenti facti o el jus testamenti, para aquellos extranjeros, aquellos que no eran ciudadanos romanos y que no tenían el derecho de testar. Entonces, vean ustedes que más adelante ese tema de la entrega de los bienes de manera fiduciaria quedó más adelante en la etapa posclásica del derecho, con Justiniano, quedó sustituida por el pignus, que ya lo vimos en clase anterior, porque en clase anterior también vimos ya dentro, como parte de las obligaciones, ya vimos también algunos contratos. Luego, otro contrato muy importante del derecho romano es el depósito. Cuando una persona llamada competente o depositante entrega a otra que se llama depositario una cosa mueble para que se la custodie gratuitamente y se la restituya en el plazo determinado. Este es un contrato que se llama contrato real porque está condicionado a la entrega de un bien, y en el derecho romano el depósito era gratuito. Hoy hay depósito gratuito, si así se estipula, y el que está establecido en el Código de Comercio, pues es un depósito también que es oneroso, es decir, que por ese depósito sí se cobra. El artículo 1974 del Código Civil regula el contrato de depósito. Luego es un contrato bilateral porque hay dos partes que se obligan. Disculpe, licenciada, Sí, cuando Aníbal. dice que se cobra, ¿se le cobra al que deposita o es como los intereses que se cobran al revés? No, digamos, la persona que se llama depositante lleva su bien para que se lo guarde y custodie otra persona que se llama depositario. Entonces el depositante le tiene que pagar al depositario. Hoy en el derecho mercantil existen el contrato de depósito, y vean ustedes en Guatemala, por ahí por la avenida Petapa hay una cantidad de galeras y de construcciones grandes que se llaman almacenes generales de depósito, y entonces ellos guardan la mercadería mientras los comerciantes van y la sacan y la pueden llevar a sus expendios. Entonces, cuando es comercial y obviamente no es gratuito, entonces el depositante es el que le tiene que pagar al depositario, Aníbal.
Muchas gracias. Yo creí que era algo más como pensé que era algo más, era algo similar a una cuenta bancaria, como las visas o algo así. Ah, no, no, no. Ahí no. Esos son otro tipo de contratos bancarios. Pero ese es otro asunto, el depósito que uno hace en el banco. Y entonces el banco se obliga a pagar un interés por el depósito hecho por el usuario. Eh, entonces tenemos que este contrato tiene como características la entrega del bien, eh, la finalidad de la custodia y debe de haber aceptación por parte del depositante. Luego puede haber eh, un depósito necesario cuando hay calamidades, que hay necesidad de guardar muchas cosas por los saqueos. También el secuestro, cuando hay un bien que está litigioso y entonces para evitar que sea vendido, entonces se secuestra y se nombra un depositario para que lo cuide. El depósito irregular, que consiste en el depósito de bienes de carácter fungible. Eh, entonces, como por ejemplo, cereales o cuestiones que pueden ser cambiadas. Y ahí, dentro de ese tema de cosas fungibles, podría estar el depósito de dinero también, pero aquí ya entran otros elementos que sería la institución bancaria, que es la que está facultada para recibir depósitos. Ahora, si se le da en depósito una cantidad de dinero a un particular, pues tendrá que quedar escrito y tendrá que devolver la misma cantidad en el plazo indicado. Luego tenemos otro contrato que es el mandato. Eh, Está regulado en nuestro Código Civil en el artículo 1686. Por medio de este contrato, el mandatario se obliga a cumplir gratuitamente el encargo que otra persona llamada mandante le hace y de llevar a cabo un servicio determinado o la total gestión del patrimonio de dicho mandante. Eh, este nació como un contrato gratuito, pero más adelante también se admitió la remuneración. Hoy en nuestro medio puede ser gratuito o también puede ser remunerado en la regulación legal actual. Las clases de mandato que estableció el derecho romano en esta institución fue mandato especial si solamente se va a encargar de un asunto determinado, como por ejemplo, mandato para vender una casa, tal casa identificada. Un mandato general cuando la facultad es para administrar de manera general todo el patrimonio de otra persona. También hay mandato con representación cuando el mandatario actúa en nombre de la persona que le dio el mandato y sin representación cuando no tiene que mencionarla y no tiene que decir que está actuando en nombre de la persona que le dio el mandato. Luego, en contrato, encontramos que en los derechos y obligaciones de las partes, pues el mandatario está obligado a llevar a cabo la gestión encomendada, le corresponde rendir cuentas. También recuérdense que habían acciones para un mandatario que no cumplió con sus obligaciones. Y el mandato puede terminarse por revocación del mandante, por renuncia del mandatario con una justa causa, porque ya se cumplió el objeto para el cual está establecido, eh, por, por muerte de cualquiera de los dos. Y aquí no está, creo que no está en el libro, pero también se puede terminar por el plazo por el cual fue establecido, porque
porque se establece por un plazo. Aquí en Guatemala no puede exceder de 10 años. El mandato se le tiene que otorgar a una persona que sea parienta dentro de los grados de ley o una persona que tenga la profesión de abogada y notaria. Luego tenemos el contrato de gestión. En este contrato se produce cuando una persona actuaba como representante de otra sin mandato y era lo que ocasionaba, producía el negotiorum gestio o gestio. Y se llama contrato de gestión. Entonces, es un contrato bien particular porque es un contrato muy parecido al mandato, pero sin mandato, porque no está establecido. Entonces, y habían acciones que le servían al gestor para exigir de su representado la indemnización de los gastos y perjuicios sufridos por la gestión que él hizo. Obviamente, si esa gestión fue razonablemente asumida y que fue para evitarle un perjuicio a la otra parte. Yo se los explico. Si, por ejemplo, en la casa de un vecino de ustedes, ustedes advierten que hay humo o que está saliendo ya una llama, llaman a los bomberos y entran, se apagan el fuego y pues acomodan lo que tenga que acomodarse y quizá tengan que volver a cambiar la chapa y asegurar la casa. Quizá su vecino se había ido de vacaciones y pasó eso, pero cuando él regrese, entonces tiene que pagar a ustedes lo que ustedes gastaron en esa diligencia, en esa gestión que ustedes hicieron para evitarle un perjuicio y en favor de él. Entonces, este es el contrato de gestión que también existe en nuestra legislación. Luego, la gestión no tengo anotado no me recuerdo el artículo, no lo tengo yo anotado, el artículo de la gestión, pero se los puedo buscar. Y luego encontramos el contrato de sociedad, que está contemplado en el artículo 1728 del Código Civil. Por este contrato, dos o más personas socias se obligan a poner en común bienes o trabajo con el fin de alcanzar una finalidad lícita y dividir entre ellos, según la porción preestablecida, las ganancias y las pérdidas. El contrato de sociedad, hay una sociedad civil y también hay sociedades mercantiles. Y el objeto es cumplir una finalidad que sea lícita e importante es que se reparten las ganancias y las pérdidas en este contrato. Es un contrato consensual porque hay un acuerdo de voluntades, es bilateral porque hay dos partes obligadas y entonces es un contrato que hoy tiene mucha dinámica, sobre todo en el campo mercantil. Luego, por parte de la sucesión también se creó la sociedad hereditaria, lo vimos en su momento. Y obviamente hay diferentes clases de sociedades. Ya
unas es atendiendo a su clase de aportación, atendiendo a sus fines, si son con fines de lucro o no es de lucro, y en atención a su forma, que pueden ser sociedades privadas, pueden ser sociedades públicas. Unas sociedades pueden ser constituidas con interés privado, otras con interés público. Luego encontramos que tanto los socios, pues al estar formando una sociedad, adquieren tanto derechos como obligaciones. Y uno de los derechos es, por ejemplo, recibir dividendos. Y una de sus obligaciones es repartirse también las pérdidas de la sociedad. Luego, la compraventa es un contrato interesantísimo porque es un contrato típico, es un contrato nominado dentro del derecho romano y dentro del derecho actual. Es un derecho con el que se pueden estudiar todos los contratos porque tiene casi todos los elementos que configuran un contrato. La compraventa se llamaba emptio venditio. El Código Civil la regula hoy en el artículo 1790 y por medio de este contrato, uno de los contratantes, que es el vendedor o venditor, se obliga a entregarle a otro llamado comprador o emptor la posesión pacífica y definitiva de un bien, y este a su vez se obliga a pagar al vendedor una cantidad de dinero. La compraventa tuvo sus orígenes dentro del derecho romano porque ellos tuvieron también necesidad de mucho comercio internacional, y entonces muchas veces solamente consensuaban el negocio y quedaba perfeccionado, y ya la entrega de los bienes se hacía posteriormente. Entonces es un contrato de carácter consensual y es bilateral porque hay dos partes. Ahora, cuando las obligaciones son para ambas partes en todo contrato, se les llama contratos sinalagmáticos, porque el comprador tiene que entregar el precio del bien, y el propietario del bien o vendedor tiene que entregar a su vez el bien. Es decir, que los dos tienen obligaciones, acreedor y deudor tienen obligaciones, y por lo tanto se les llama a todo ese tipo de contratos se les llama sinalagmáticos. Luego, la compraventa podían ser cosas corporales, también se vendían algunos derechos. Tenían que ser bienes que no estuvieran prohibidos por la ley. El precio es un elemento importantísimo de la compraventa. Si no está el precio determinado, no hay compraventa. Y el precio tiene que ser en dinero, porque entonces, si no hay dinero de por medio, entonces ya puede tipificarse algún otro tipo de contrato. Igual que en el arrendamiento, hay una cantidad de dinero que se da por la posesión del bien. Si no se da el dinero, entonces puede configurar cualquier otro tipo de contrato menos arrendamiento. Pues tanto los vendedores como los compradores tenían que asumir obligaciones, y uno entregar el bien, otro pagar el precio, y entonces encontramos o también el arrendamiento, que se llamaba locatio conductio en el derecho romano. El arrendador o locator pone a disposición del arrendante o conductor un bien o prestación por un tiempo, con la obligación por parte del conductor de pagar una contraprestación en dinero. Es también un contrato consensual, es un contrato bilateral,
las dos partes tienen obligaciones, por lo tanto es sinalagmático. En el arrendamiento puede pagarse mensualmente o puede pactarse que se paga un año completo. En Guatemala está establecido también que si el arrendamiento es de más de 3 años, entonces tiene que inscribirse en el registro general de la propiedad. Luego, en el arrendamiento tiene que haber un acuerdo entre las partes, quiere decir que hay consentimiento, puede ser un bien mueble o un bien inmueble. La merced es indispensable, que es lo que llamamos renta o el alquiler. Ese es el precio. La merced es la renta. Y también tiene que haber un plazo determinado. Pero los romanos crearon una figura que existe hoy en nuestro derecho que se llama la tácita recondición del contrato o renovatio tácita. Entonces, en el renovatio tácita, si al término del vencimiento del plazo, el arrendante, el arrendatario paga la mensualidad y el arrendante propietario del bien la recibe, significa que el contrato entonces mantiene su eficacia por otro término igual al que se pactó. A eso se le llama en nuestro derecho actual tácita reconducción del contrato y en el derecho romano se le llama renovatio tácita. Luego, como les digo, tanto el arrendador como el arrendatario, locator y conductor, tienen sus derechos y sus obligaciones. Los derechos del arrendador y obligaciones, permitir y procurar al arrendatario el goce de la cosa de manera pacífica. El pago de los gastos de conservación de la cosa arrendada le corresponden al inquilino. Y si son, digamos, mejoras mayores y eso, pues le corresponde al arrendante. El arrendatario tiene como obligación pagar el precio del arrendamiento, restituir la cosa en el plazo, restituir el bien en el plazo que se haya pactado y entregar el bien en buen estado y responder de los deterioros causados que no fueron deterioros por el simple uso. Luego se puede extinguir el arrendamiento porque haya una destrucción material del bien arrendado, porque se cumplió el plazo también, o porque se murió el arrendador, o puede ser también por mutuo acuerdo. Y cuando el arrendador no paga y se constituye en mora. Aparte de estos contratos, pues hay otros en el derecho romano. Yo quise seleccionar para ustedes los más importantes, pero también los que están regulados en nuestra legislación. El contrato de seguro, que es un contrato mercantil hoy por hoy regulado en el Código de Comercio. Lo tenían los romanos y
por medio de este contrato, miren qué antiguo es el contrato de seguro, se aseguraban los bienes, carruajes, animales, caballos, mercadería y bienes de los viajeros por un hecho incierto que pudiera, pero un hecho incierto es un hecho que podría suceder, pero que no necesariamente tenía que suceder. Pero como en esa época también habían muchos bandoleros y entonces asaltaban las caravanas que iban con mercadería y todo eso, entonces ahí nace, desde Roma tenemos que nace el derecho del seguro, que hoy se ha diversificado tanto porque hay seguro, se puede asegurar una cantidad de cosas increíbles, increíbles. Ustedes han oído cómo también hoy hasta partes del cuerpo se han asegurado las personas, entonces hay mucho seguro. Marlene, por favor. Licenciada, disculpe, pero este seguro solo aplicaba para los viajeros. Así nació el seguro en Roma. Claro que hoy, como les digo, y las necesidades ha hecho que el seguro se diversifique. Entonces hay una cantidad de seguros hoy, pero sí nació para proteger de un riesgo. Y esa es la esencia del seguro. Sea el seguro que sea y para lo que sea, nació eh, para poder cubrir un evento incierto que no se sabía si va a suceder o no sucedía. Entonces, como pudiera ser que sucediera el asalto a las caravanas, pudiera ser que llegaran sanos y salvos hasta su destino sin sufrir ningún tipo de percance. Entonces, así es como nace el contrato de seguro. Claro, hoy, como les digo modernamente, existe una cantidad de cosas, pero la esencia del contrato es proteger bienes y personas por hechos inciertos. Y hechos inciertos son aquellos hechos que no se sabe si van a suceder o no van a suceder. Luego, los romanos también crearon la figura de los cuasicontratos, que son relaciones jurídicas obligacionales, es decir, que se creaban obligaciones entre dos personas que aún siendo lícitas, falta en ellas algún acuerdo o convención de las partes, pero que producían efectos similares a los de las obligaciones contractuales. De ahí es que se considera que la gestión no es exactamente un contrato para el derecho romano, sí para el derecho actual, y entonces lo considero cuasi contrato, pero con Justiniano realmente al final de cuentas separaron unificando. Entonces, también la tutela, que ya vimos que por medio de la tutela una persona administra y cuida los bienes y al menor. Entonces, en las compilaciones de Justinianos, la tutela, esa convención entre las partes de cuidar a un menor, se consideró que era un cuasicontrato, y los legados en donde el testador le dejaba un bien individualizado a otra persona, se consideró también un cuasicontrato. Y también el pago y cobro de lo indebido. El pago y cobro de lo indebido que es en el Código Civil, recibe el nombre de enriquecimiento ilícito dentro del derecho de obligaciones. Es cuando una persona paga una deuda que cree existente, pero que no lo es. Entonces genera una obligación de restitución por parte de quien recibió el dinero indebidamente, porque lo honesto y honrado debió ser que esta persona dijera, no,
ya no hay deuda, a mí no se me debe nada, por lo tanto, no recibo ese pago. Entonces, está la acción para poder pedir la devolución de ese dinero que está provocando un enriquecimiento ilícito e injusto. Y los romanos también crearon los contratos innominados. Los contratos innominados eran aquellos contratos que no estaban contemplados ni reconocidos dentro del Jus Civile. Entonces eran contratos que existían nexum, relación jurídica entre las partes y generaban obligaciones, pero que no estaban listados, regulados dentro del derecho civil. Entonces se les dio el nombre de contratos innominados, pero no significa que estos no fueran contratos, porque dentro del imperio de la voluntad humana y esto relacionado con los derechos personales, se puede crear cualquier tipo de contrato siempre y cuando no sea su objeto ilícito, no sean contrarios a la ley o contrarios a la moral. Entonces, actualmente sucede lo mismo. Los códigos tienen algunos contratos que se les llama contratos nominados, no porque tengan nombre o no, sino porque tienen el reconocimiento o del Código Civil o del Código de Comercio. Pero hoy que ha crecido tanto la tecnología, sería imposible que un código recogiera todas las clases de contratos, todos los nombres de los contratos que se producen ahora. Entonces, a todos esos contratos que provocan una relación obligacional, que son efectivamente un verdadero contrato, pero que no están regulados dentro del Código Civil, se les sigue llamando contratos innominados. Y a los contratos que sí reconoce el derecho civil o que están dentro del Código de Comercio, se les llama contratos nominados y se les llama también contratos típicos. Entonces, entre los contratos innominados que tenía el derecho romano está el contrato estimatorio. El propietario de una cosa le entregaba otra con tasación de su valor para que el que la recibiera la vendiera y la pagara al propietario. La misma cuantía en que se tasó el bien, en el supuesto de no ser vendida, devolver la cosa. Entonces, este es el contrato estimatorio. ¿Les recuerda a ustedes algún nombre más popular que tiene ese contrato en la cultura, dentro de la cultura general de la población? Contrato en consignación, ¿sí? Sí, correctamente, es el que llamamos contrato en consignación. Entonces, yo me recuerdo que en la secundaria se le pedía a uno de los vendedores de refresco, por ejemplo, que mandaran 200 refrescos. Entonces, los refrescos, supónganse que los daba así a 5 quetzales. Entonces, había que pagar por los refrescos 1,000 quetzales, pero si solo se vendían 100, pues solo se le pagaban 500. Pero además el vendedor, en vez de darlos a 5, los podía vender a 6. Por lo tanto, le quedaba una ganancia, en el caso planteado, de 100 quetzales. Entonces, este es el famoso contrato por consignación que crearon los romanos y que su nombre técnico es contrato estimatorio y está contenido hoy como un contrato típico dentro del Código de Comercio, es un contrato mercantil. La permuta también, cuando una persona le transmite a otra un bien a cambio
a cambio de otro bien que sea de la misma naturaleza y especie. Entonces, el contrato de permuta es un contrato que para los romanos fue contrato innominado. Hoy en nuestra legislación es un contrato nominado. También los romanos tenían otro que se llamaba datio ad experiendum, que era cuando se le daba un bien a una persona experta en esa materia relacionada con ese bien, para que lo sometiera a prueba, lo examinara y después formulara una especie de dictamen, hasta incluso podía determinar cuánto podía costar ese bien. Pero esto es más parecido a un peritaje. Luego, precarium también. A ruego de sus clientes, los patronos les dejaban disfrutar de algunos terrenos, otras cosas. Y entonces el precario representaba una situación de hecho que era revocable por el dueño de la cosa en cualquier momento. Era como un derecho de uso sobre determinado bien. Entonces, esos son los principales contratos innominados que tenía el derecho romano. Les decía quizá a ustedes en otra oportunidad, en otra sesión de clase, que van a tener en su sexto semestre, tercer año de la carrera, una clase. En el quinto van a tener derecho de obligaciones y contratos en el siguiente semestre, en el sexto. Un semestre completito para la obligatio, un semestre completito para los contratos. Ahora la competencia en el derecho romano es que ustedes lleven incorporado a su saber general que todas estas instituciones del derecho romano han influido notablemente en la construcción del derecho de Occidente, particularmente del derecho privado, el derecho civil, que hoy lo tenemos reflejado en el procedimiento civil, en las instituciones de derecho sustantivo también, como Código Civil, como Código de Comercio. Y para cuando ustedes reciban esta clase, pues ya no les va a ser ajeno, porque ustedes ya van a tener un conocimiento previo y van a tener ya interiorizado que estas fueron las instituciones que dieron origen al derecho actual. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, me gustaría que los externaran. También les decía yo al principio que esta es nuestra última sesión de clase. Con ustedes ya no los veo. Les quedan 3 días para que puedan organizar sus contenidos, para que puedan ponerse al día, para que principien también a estudiar, porque el 8 inicia el periodo oficial de exámenes finales. Entonces, también es nuestra última sesión de clase y yo les agradezco muchísimo toda su atención. Agradezco a quienes participaron en la clase, porque eso siempre enriquece más esta clase.
la virtualidad es solamente un recurso y lamento que no pudimos tener clases presenciales, pero esto es lo que hay y entonces en esto tenemos que esforzarnos, en esto tenemos que hacerlo bien y como les digo, lamento no haberlos conocido personalmente, solamente virtualmente y muchas gracias a quienes escucharon, a quienes asistieron, a quienes se conectaron. Muchas gracias a quienes, lo repito, a quienes participaron y entonces estaríamos con esta clase ya finalizada y por nada, con las gracias que me están dando aquí en el chat. Licenciada, buenas noches. Buenas Yo le noches. quería hacer una pregunta. Sí, ya te Como el 15 es nuestro parcial, ¿verdad? Con usted. Entonces yo tengo en escuela la clase de comunicación del semestre pasado y ciencia política, pero no sé si me puedo hacer su examen final, no sé si me lo tapa o si sí me lo puedo realizar. Yo creo que romano solo es prerequisito introducción al derecho, pero lo mejor que pueden hacer, porque estas son unas cuestiones administrativas que yo honestamente les digo, no las, no las, sí, más o menos conozco un poco los procesos, pero podría darles una información inexacta. Entonces es mejor que le pregunten a la señorita, a la señora Marielita, que es la secretaria de coordinación. La pueden contactar por su correo, está en la página de la facultad. Ella conoce bien todos estos procedimientos. Yo sé que es prerequisito solamente es introducción al derecho. Ah, bueno, está bien, licenciada. Entonces voy a consultar. Muchas gracias. Feliz noche. Y en el programa oficial que yo les entregué, dice prerequisito de introducción al derecho 1. Si solo es introducción al derecho 1, entonces puedes examinarte. Porque tus clases son comunicación y ¿qué? Y ciencia política. Ah, sí, entonces, sí, es porque el prerequisito es derecho 1. Si no aprobaron derecho 1, entonces sí no. Ah, bueno, está bien. Gracias, licenciada. Muy bien. Muchísimas gracias, Karina, Brandon, Víctor, Alice, Leslie, Flavio, Roselyn. Muchísimas Gracias, doctora, gracias. por esas clases tan enriquecedoras. Le agradezco bastante sus conocimientos. Muchísimas gracias, Stephanie. Les cuento que ustedes son mi promoción número 44. Un honor, licenciada, un honor. Para mí también un honor estar trabajando con tanta gente joven, con tanta gente ávida de conocimiento. Y pues yo pongo mi mejor esfuerzo en transmitirles mi experiencia. Y así que espero que todo esto que hemos estudiado les sirva bastante en su formación. Luciano, por favor. Doctora, no, disculpe, como último punto, pregunta, ¿de qué página y temas llevo? Bueno, del programa oficial es la unidad 4 y 5 y del texto que nos sirve de guía de 185 a 285. Muchas gracias, doctora, fue un gusto conocerla, aunque sea de manera virtual. Gracias por impartir los conocimientos hoy. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias por todo, doctor.
Por nada, Marlene. Ahí estoy siempre a la orden. Ustedes ya saben mi correo. Entonces, cualquier cosa que quieran comunicarse ahí conmigo, ya saben que estoy siempre a la orden. Que soy maestra los 7 días de la semana y los 365 días del año. Oyen, que me tienen ahí ¿Usted a da la otro orden. curso? El año entrante regreso a ciencia política y después en el siguiente semestre me paso a romano y ese es un círculo eh, que, que mantenemos la mayor parte, excepcionalmente algunos saltan de un semestre a otro, pero la mayoría de titulares tenemos ya un estatus y entonces tenemos las mismas asignaturas cada semestre. Entonces nos pasamos dando vuelta como, como en un círculo de los hámsters en los 2 semestres. Así es. ¿Qué secciones va a dar, licenciada? Todavía no sabe. Ay, de ciencia política, vamos a ver. Normalmente me van a asignar las mismas. La H, la L, la F y la E. A la L di los dos periodos, el primer semestre y el segundo. Así que por favor estudian duro, que con disciplina y trabajo se puede lograr todo lo que decimos en esta vida hoy. Gracias, todos los saludos que tengo aquí y agradecimientos en Muchas el gracias, licenciada. chat. César, Wagner, Tiffany, Karina, Gigit, Maritza. Gracias, licenciada, le agradecemos todo su apoyo y siempre también nosotros estamos a la orden. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Milton. Muchas gracias. Así que entonces, con eso, miren, se nos fue el semestre como agua entre los dedos. Terminamos y a ver qué dice Dios y qué dicen nuestras autoridades para el semestre entrante. Si regresamos a la presencialidad o todavía seguimos un semestre más por lo menos en virtualidad, que sería, creo yo, lo más conveniente hasta que todo el pueblo esté vacunado. Pero aquí vamos un poquito atrasados en eso. Sí, el riesgo con las variantes está bien grande. Sí, es grave. Así que lo que sea mejor para el colectivo universitario lo tenemos que Está aceptar. viendo que hay universidades que sí abren, pero haciéndose hisopado semanalmente, por ejemplo. Sí, pero nosotros no estamos en esa posición. Si incluso las graduaciones, hay un joven que se va a graduar de doctor en Derecho que yo le asesoré su tesis y voy a ir a su graduación y va a ser por Facebook. Hasta ahorita que me están notificando, todavía tengo que averiguar cómo es que va a ser eso. Que tengo que Bueno, ir al yo. menos no va a tener que alquilar la toga. Yo tengo la mía. Bueno, entonces ya no. Yo tengo la mía personal de mí propia. Tengo mi A mí me pasó que le pedí a una maestra que me togara y la pobre ya no pudo conseguir la de la universidad que quería y terminó gastando como 600 quetzales en la Rafael Landívar, pero tan linda me hizo el favor. Y es que cómo cuesta conseguir las togas y después resulta que las rentan y que te hay que pagar la renta y no sé cuánto. Ay, no. Pero sí está autorizada o es suya personal. Es mía. Yo la mandé a hacer. Y se puede entonces. Pues como yo tengo los grados. Bueno, también, ¿verdad? Yo tengo el grado, entonces yo la mandé a hacer. Y según el grado que tengo, con los listones y los colores que me corresponden.
¿Cuál es el listón? ¿Cuál es el color de derecho? Rojo. Muy bien. Y del doctorado blanco, blanco la maestría y azul el doctorado. Entonces tenemos rojo, blanco. Yo tengo rojo, blanco y azul. Los 3 pompones. Sí, Ah, qué interesante. Nunca había visto una así. se los voy a mostrar. Gracias. Vamos a ver si la logran ver. Voy a ponerla ahí. Sí, se ve, doctora. La admiro bastante. Ese es el bonete. Qué bonito, doctor. Lleva 3 colores. El rojo es de la licenciatura, el blanco es de la maestría y el azul es del doctorado. Y entonces ya se pone así. ¿Y los colores de maestría y doctorado, universidad o solo para derecho? No son, yo no sé si son de para todos, sino que, no sé, la verdad que no lo sé si en otras unidades académicas tienen otros colores. Pero De lo ojalá que he que visto son ingenieros y gente en humanidades que tiene 2 pompones del mismo color. yo creo que en otros lados he visto, deben de ser diferentes porque yo he visto otros colores. He visto gris, creo. Así es. Bueno, eso sí, ya no me sé cuál es la especificación. Yo tampoco. Pero entiendo que sí es una tradición de bastantes décadas. Sí, sí, y de seguro sí, hay en derecho hubo doctorado hace más de 50 años, pero lo habían eliminado hasta que yo lo volví a impulsar y entonces junta directiva lo autorizó, se hizo un plan piloto, después se hizo una especialidad que es más bajo que la maestría, después se creó la maestría y después ya el doctorado ya creció muchísimo con otras autoridades dentro de la facultad y, y Pero, entonces así fue. disculpe la molestia, a la maestría de Derecho pueden ingresar de otras carreras. Sí, pero no todas. Solamente tienen permitido Es algunas que a mí como me por interesa ejemplo ciencia muchísimo. política, creo que las de área social, ciencia política, sociología, relaciones internacionales, creo que sí los aceptan. Ok, lo que pasa es que estoy muy interesado en la maestría de Derecho de Autor. Yo soy casi licenciado en arte y por eso me interesa muchísimo. Es Ah, más, por sí, eso me metí a la carrera. es bien interesante, es bien interesante. Entonces, yo porque quisiera saber si me podía meter. Pues habría que ir a preguntar allá o buscar en la página de, de los Muy estudios de bien. posgrado, porque ahí creo que está todo. Ok, Y es que las sí, maestrías, hasta ahora he encontrado información más o menos a medias en varios lugares. sí, pues, Entonces, claro, estoy tratando de unir mis puntitos para lograr averiguar todo. pues sí. Que esa es la información acá clara, por decirle que para entrar a la facultad pasé semanas creyendo que ni me habían inscrito. Mm, sí, la Universidad de San Carlos tiene mucha potencialidad y tiene muchas ofertas de estudio, así que aprovéchenlas porque ahí ustedes pueden hacer desde su licenciatura hasta su doctorado. Así Muchas que ha gracias, sido un licenciada. Feliz gran noche. placer, pues, de haber compartido con ustedes. Se me cuidan mucho y les deseo muchísimos éxitos en todo lo que emprendan hoy. Así que muy feliz noche.
Muchas gracias, licenciada. Doctora. Gracias, licenciada. Un placer. Adiós, Feliz adiós. noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Bien, adiós, licenciada. adiós. Adiós.